Hola a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches para quienes ven el video por horario diferido. Mi nombre es Arturo Miranda, soy el doctor Toto en redes, estoy en las redes sociales y pues me dedico principalmente a hablar acerca de COVID, virus emergentes y enfermedades generales, cuestiones de medicina. El día de hoy es un video que vamos a tratar acerca de la respuesta fallida con respecto al virus de la influenza aviar H5N1. Y les hago un preámbulo rápido. Como todos sabemos, el H5N1 es un virus emergente, el cual se estaría esperando desde 1997 diera un brote importante en las personas. Sin embargo, hoy en día, bueno, pues ya este virus estaría teniendo ciertas mutaciones que le ayudaría a poderse transmitir entre las personas de manera más fácil. Este es uno de los virus emergentes de los cuales la Organización Mundial de la Salud lo estaría catalogando como un virus que pudiera tener el potencial de provocar la próxima pandemia. Este virus tiene una mortalidad arriba del 50%. Esto quiere decir que de 10 personas, 5 van a fallecer, de 100, 50 y así sucesivamente. Sin embargo, ¿y por qué les hago este preámbulo? Sin embargo, en algunos lives y en algunos videos, yo les he comentado a los seguidores que el CDC estaría minimizando los contagios del virus H5N1 en las personas. Actualmente todavía se considera como zoonosis, pero no podemos dejar de descartar que en algún momento pueda transmitirse de manera sostenida. Cuando pase eso es porque ya estamos dentro de la nueva pandemia. Entonces, yo también les había comentado a los seguidores, tanto en TikTok como ahora en YouTube, que pues los gobiernos lo único que les importaría sería pues la cuestión económica, que de hecho, bueno, pues no lo demeritamos, pero pues estaría sobre la salud pública. Y de eso trata este artículo. Este artículo es un artículo que, bueno, encontré en lo que es la red, en internet, porque me di la tarea de buscar qué onda con lo de los contagios. Yo tengo un posgrado de medicina basada en evidencias y pues eso me ayudaría un poco a hacer los videos, ya que bueno, pues tengo la facilidad de meterme artículos científicos y poderlos interpretar de manera más sencilla. Y este artículo me lo topé, sí, bueno, me lo encontré y pues bueno, se los expongo. De hecho, me gustaría que le dieran like, que lo compartieran, ya que mucha gente está desconociendo este tema. En Estados Unidos mucha gente está contagiando. Yo habría entrado a la plataforma de Reddit, donde en algunos chats de personas en Estados Unidos estarían comentando de que estarían teniendo los síntomas del virus de la influenza H5N1 y eso me preocupa. You have an email. Eso me preocupa ya que, bueno, pues no podemos pues minimizar ningún brote de un virus y pues si esto se vuelve pandemia va a ser el caos total por el porcentaje de mortalidad. Ya no les hago más tedioso esto, simplemente les quería hacer el preámbulo y pues vámonos con el video. Este video, primero voy a estar leyendo fragmentos y los vamos a analizar. Voy a tratar de hacerlo no muy tedioso ni muy largo el video. De hecho, este artículo yo creo que pudiera a lo mejor ya hasta hacerse en varios videos, porque sí es un poco extenso. Pero vamos a sacar lo principal de este artículo, donde detalla cómo el gobierno de Estados Unidos solamente importaría lo que es la cuestión económica, tapar muchas cosas a las granjas lecheras con respecto a los contagios que hubo en las vacas. ¿Sale? Pues bueno, pues vámonos porque si no se nos hace tarde. Se llama la respuesta fallida a la gripe aviar. Las ganancias chocan con la salud pública. Y bueno, tiene fecha del 21 de octubre. De hecho, la estoy subiendo para que vean el texto y para que vean más la fecha. ¿Sale? 21 de octubre del 2024. De hecho, si lo quieren ver, pero esta es como la ilustración que tiene. Y de hecho, es una granja lechera. Desconozco en qué estado sea, pero esta es una granja lechera
¿sí? Y así empezaría este artículo. Si ven el artículo en internet, en la parte de abajo tiene, bueno, este es la parte inicial, pero tiene debajo como una grabación donde lo pueden escuchar, simplemente no es que está en inglés, pero si la gente que ve este video lo quiere ver en inglés, pues adelante, ¿sale? Como introducción dice, cuando las vacas lecheras de Texas empezaron a enfermarse con H5N1, los veterinarios alarmados esperaban una respuesta feroz para contener un brote con potencial de desencadenar una pandemia. Entonces intervinieron en la política y, según dicen los críticos, el mandato de una agencia clave de proteger los ingresos de la industria lechera. Entonces, en este artículo, pues se desvelan muchas cosas en Estados Unidos. Voy a dejar lo que es esta parte del título porque no pude, con respecto a esta plataforma, no pude jalar el archivo, pero se los voy a ir explicando, ¿vale? Bueno, si vieron, ahorita que lo bajé, es de lo que es Vanity Fair. Quiero pensar que es una revista. Ahorita les digo. Aguántenme. Vanity Fair es una revista estadounidense de cultura, moda y política, publicada mensualmente por Condé Nast Publications. Y de hecho fue fundada en el año de 1913. Esta revista, entonces, bueno, pues sacó el artículo y de hecho es un artículo que estaría llamando mucho la atención en las redes sociales. De hecho, hay un usuario en TikTok donde había hecho varios videos explicando este artículo. Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo para la gente que no puede estarse metiendo a la plataforma cada rato. En la primera parte comenta, bueno, hay un titulado donde dice todo se mantuvo en secreto. Y les voy a leer, este artículo viene con respecto a que son como entrevistas que le hicieron a la gente que estuviera involucrada en este tipo en el tema de la gripe aviar en Estados Unidos y las vacas lecheras. Les habrían hecho entrevista y habrían hecho algunas, pues como declaraciones, donde pues estaría comentando este tema. Dice, la sede del Departamento de Agricultura de Estados Unidos está situada en una amplia extensión del terreno en Washington, a un mundo de distancia de las granjas del país. Por eso, cuando algo sale muy mal en las llanuras y pastizales de Estados Unidos, algo que podría amenazar la seguridad animal o la producción de alimentos, los funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos confían en los veterinarios rurales para que den voz de alarma. De hecho, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos es una agencia reguladora con respecto a todo lo que es el ganado y la agricultura en Estados Unidos. Entonces ellos, así como cualquier organismo, cualquier agencia, pues estaría al pendiente de todo lo que se reportara y si había algún tipo de anomalía y bueno, pues para ellos en teoría actuar, ¿no? Y eso lo digo entre comillas. Dice, estos veterinarios informan de sus hallazgos a los veterinarios estatales, cuyas puertas y buzones de correo están siempre abiertos. Incluso publican sus números de teléfono móvil en internet. Los veterinarios estatales, a su vez, utilizan una red de laboratorios de diagnóstico aprobados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, entre los que se encuentran los laboratorios nacionales de servicios veterinarios en Ames, Iowa. Esta parte del artículo, bueno, pues dice cómo es el contacto acerca de los veterinarios cuando tienen ya un aviso de alguna alerta sanitaria y pues estarían comentando de que pues los teléfonos y buzones estarían abiertos todo el tiempo para cualquier notificación, ¿vale? Y que tendrían un laboratorio por en algún momento que hubiera alguna emergencia sanitaria, empezar a hacer las pruebas a lo que es el ganado y poder dar una información con respecto al tema que estén tratando. Después dice, esta red unida con redundancias incorporadas está preparada para hacer frente a lo terrible e inesperado, ya sea la fiebre aftosa, la peste porcina o un acto de agroterrorismo. No hay demasiadas ceremonias y los veterinarios estatales generalmente se sienten libres de comunicarse directamente con los principales funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Si queremos información, subimos por la cadena hasta llegar a la cima, dice Beck Thompson, veterinaria estatal de Dakota del Sur. Aquí ya se estaría comentando de que, bueno, pues el Departamento de Agricultura, así como todas las agencias sanitarias, pues se tuvieron que haber formado con respecto a detectar ciertas enfermedades que pudieran ocasionar un colapso sanitario en cualquier país. Así, por ejemplo, como en México tenemos COFEPRIS y tenemos lo que es Secretaría de Salud, ahí en Estados Unidos, y bueno, también lo que es la Secretaría de Agricultura, que es creo que es la SEGARPA. Allá en Estados Unidos también tendrían, bueno, pues lo que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y ahí estarían comentando de que los veterinarios estarían libres para poder reportar cualquier anomalía. Y dice, así es al menos como se supone debe funcionar. Así es como los veterinarios que acudieron a las granjas lecheras de la región del norte de Texas a principios de este año supusieron que funcionaría cuando se toparon con escenas infernales de una película de terror. Vacas con fiebre y dificultades respiratorias que producían hilillos de leche, gatos moribundos, suficientes palomas y mirlos muertos como para sugerir un envenenamiento masivo, pájaros vivos con el cuello torcido y la cabeza inclinada hacia el cielo. De hecho, aquí estarán comentando de que, bueno, pues los granjeros, en la primera parada que hicieron para ver que todo funcionara bien, sería el norte de Texas. Si ustedes recuerdan, en el contagio de las vacas lecheras en Estados Unidos, uno de los primeros estados que reportó este tipo de contagio de H5N1 fue Texas. Y de hecho, de ahí fue el primer caso que se detectó de contagio humano de H5N1, el paciente de Texas, que de hecho pensábamos que sería pues el paciente cero y que él no lo habría contraído por medio de las vacas, que habría sido muy probablemente un contagio de humano a humano. Entonces, este fue el primer estado en Estados Unidos donde se habría reportado la infección por el virus H5N1. Y bueno, pues describe que como habían encontrado la escena donde habían comentado de que las vacas habrían tenido dificultad respiratoria, cosa que no habría dicho el CDC. Y que bueno, pues también los gatos moribundos, donde también nada más se habría comentado de los gatos que habrían tenido infección por el virus H5N1. Me parece que ahí sí, en los artículos habían dicho que habían fallecido. Y aquí hay un dato importante. El virus H5N1 se transmite por el ojo. Los gatos que habrían sobrevivido a este tipo de infección habrían quedado ciegos, los que habrían sobrevivido. Aquí dice que había pájaros vivos con el cuello torcido y la cabeza inclinada hacia el cielo. Aquí me llama mucho la atención este apartado, porque el único, bueno, de los virus que normalmente provoca esto será el virus de Newcastle, que de hecho el virus de Newcastle se utilizó en México para realizar la vacuna, ¿sí? Y este virus de Newcastle es un virus el cual le da solamente a las aves y estaría dirigiendo a las aves con el cuello así, el cuello hacia el cielo. El cuello hacia el cielo, perdón. Si ustedes se meten a internet y buscan así, virus Newcastle, como New de nuevo y Castle de castillo. New, Newcastle, Newcastle. Y ese sería virus que estaría dirigiendo a las aves con el cuello mirando hacia el cielo. Los veterinarios preocupados pidieron ayuda a los colegas de otros estados. A mediados de marzo, uno envió un correo electrónico a una dirección de emergencia del Departamento de Agricultura instando al laboratorio a realizar pruebas para detectar algo aparente impensable: la influenza aviar altamente patógena que nunca antes se había detectado en vacas. De hecho, si ustedes recuerdan, el virus de la influenza aviar solamente se había detectado en aves, no se había detectado en mamíferos. De hecho, eso había saltado las alertas, porque ustedes recuerdan, en todo este show del H5N1, en España se reportó un brote de hurones y eso habría saltado las alertas a los científicos, el brote de los hurones, y habrían comentado de que no sabían por cómo se habían infectado todos los hurones. Posteriormente, ya a estas últimas fechas, creo que hace como un año y medio, salió el publicado de que los hurones habían tenido transmisión sostenida entre ellos.
Y esto soltaría más las alertas. ¿Por qué? Porque los hurones tienen el epitelio respiratorio, el epitelio de la nariz muy similar al del ser humano. Entonces, pues como no habían visto un contagio en mamíferos, me ha llamado mucho la atención. Dice, los días transcurrieron en silencio. Finalmente, el 25 de marzo, el laboratorio del Departamento de Agricultura confirmó que las vacas lecheras de Texas y Kansas habían enfermado efectivamente de una forma de gripe aviar conocida como H5N1. Aunque versiones del llamado virus de la gripe aviar han dado vuelta al mundo, durante dos décadas propagándose especies que van desde pelícanos y osos polares hasta leones marinos y zorrillos, el anuncio dejó atónitos a las comunidades científicas y agrícolas. Cualquier virólogo honesto te dirá, no lo vimos venir, dice Kimberly Dodd, decana de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Michigan. Planeamos para cada emergencia de salud agrícola, pero todo nuestro equipo rojo pasó por alto. Un escenario, un brote agrícola que potencialmente pone en peligro la salud pública y deja las vacas enfermas, pero en su mayoría aún en pie, dice David Stiefel, ex analista de las políticas de seguridad nacional del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Si el virus continúa propagándose entre las vacas o entre otras especies que se mezclan entre sí, como los cerdos podrían mezclarse y combinarse, y entonces se obtendría una constelación genética completamente nueva, afirma Jürgen Rich, gerente y profesor distinguido de la Universidad Estatal de Kansas. Se ve comentado a la gente en los lives que para que pueda hacerse la pandemia de H5N1, ahorita el virus necesitaría mezclarse con el virus de H1N1, que es el de la gripe humana. Y entre ellos intercambiarían material genético y eso daría a un nuevo virus. Esto es lo que comenta esta parte de la recombinación o de que surja una cepa recombinante del virus H5N1. Dice, por temor, los expertos dudan en especular sobre lo que podía suceder si el virus comenzara a infectar a los humanos de manera más amplia por temor a propagar el pánico, pero el número de víctimas podría, en el peor de los casos, eclipsar al de COVID-19. ¿Qué pasaría si el virus infectara a una persona infectada con cepa de gripe humana y saliera algo que se recombinara y se adaptara a los humanos? Este tema de la recombinación ya tiene rato, y si lo buscan en los lives, en los videos, ahí estaría apareciendo. El Instituto de Modelado de Enfermedades, Instituto de Investigación dentro de la Fundación Bill y Melinda Gates, que de hecho estos nombres causarían revuelo en las redes sociales, ¿no? Y para los antivacunas y conspiranoicos, ha estimado que una pandemia mundial de gripe aviar, y ojo, aquí llega ya una cifra, dice, ha estimado que una pandemia mundial de gripe aviar podría matar a cerca de 33 millones de personas en tan solo 6 meses. A ver, esto a mí me llamó la atención y es una declaración muy fuerte, donde en una pandemia de gripe aviar, que es una pandemia que nosotros estamos viendo que es lo más probable que se genere, y ya no muy lejos, muy cerquita, dice que podría matar a cerca de 33 millones de personas en tan solo 6 meses. La cifra de muertos es impresionante, así como el número que da de tiempo. Es muy poco tiempo para mucha gente. Y dice, en ese momento existencial de marzo, cuando se detectó por primera vez el virus de las vacas, los veterinarios involucrados en la respuesta tenían todas las expectativas de que una red bien formada de expertos liderada por científicos del Departamento de Agricultura cobrarían vida de inmediato. Pero no fue así, nadie vino, dice un veterinario de un estado del oeste. Cuando llegó el diagnóstico, el gobierno se quedó paralizado. No saben qué hacer, así que no hicieron nada. Pues lógicamente, yo también me hubiera quedado igual. En la actualidad, el virus H5N1 se ha propagado a más de 324 atolecheros en 14 estados y ha enfermado al menos a 26 trabajadores agrícolas. Dice,
Si bien no se conocen muertes humanas y las infecciones en personas han sido leves hasta ahora, el número de víctimas de las vacas parece estar aumentando. En California los granjeros han informado que hasta el 15% de las vacas enfermas han muerto, una tasa de mortalidad significativamente más alta que en otros estados. Aquí hace una declaración este artículo donde habría comentado que, pues si bien los humanos no habrían hecho cosas graves, se estaría reportando ya un incremento en vacas que estarían empezando a complicarse. Y de hecho, esto no lo dijo el CDC. Y calcula tasa hasta de un 15%. Dice, en cuanto a los humanos, la FDA ha advertido que la leche cruda no pasteurizada puede representar una amenaza para la salud. Aquí habría dicho de que la leche cruda no sería segura para ingerir y que, bueno, pues aparentemente la pasteurizada sí. Aquí este tema va con respecto a que hace como 2 meses habría dicho de que al parecer la leche estaría teniendo restos del virus de influenza aviar y de hecho fue uno de los mecanismos de contagio donde se ha dicho que la gente podría estarse infectando. Dice, esta debería ser una historia de heroísmo, cooperación y un esfuerzo colectivo para derrotar a un virus astuto que muchos científicos advierten que podría mutar y convertirse en una amenaza pandémica. En cambio, es una historia de intimidación y confusión. Los veterinarios que dieron voz de alarma han sido silenciados, algunos incluso despedidos, y no hablan públicamente de sus experiencias por miedo a represalias. La agencia federal que suponía que debía ayudar a frustrar el virus ha permitido que entre los productores lecheros se aplique una política tácita de no hacer pruebas, no decir nada. Esto ya lo habíamos platicado, donde pues se nos haría extraño que al ganado no le habían hecho pruebas y que no estaría diciendo nada más acerca de este brote. Estos brotes se han dado a conocer por parte del CDC de los humanos. Sin embargo, ya se habla de que hay muchos hatos lecheros ya involucrados en este tema y que, bueno, pues sería ya un problema de salud pública con respecto a las vacas que están siendo infectadas. Dice que aquí ya devela un secreto donde se había comentado que los dueños de las granjas habían hecho una premisa que es no hacer pruebas y no decir nada. Y eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Que no están haciendo pruebas y no están diciendo nada acerca del brote de H5N1. Según los críticos, la inacción del Departamento de Agricultura de Estados Unidos se debe a sus mandatos duales, a veces contradictorios. Es responsable de la salud y la seguridad de los animales destinados al consumo humano del país, pero también está a cargo de promover y proteger el comercio agrícola estadounidense, que mueve 174.200 millones de dólares. Aquí en esta parte están comentando que la inacción, porque de hecho sí se vio que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos no habría actuado. Y están comentando que esto se debe a mandatos duales, donde estarían tanto encargados de garantizar que lo que consume la gente en Estados Unidos sea de buena calidad y que no esté infectada por algún virus, pero también están encargados de promover la economía, parte de la economía del país de Estados Unidos. Entonces, aquí comentan de que ellos vieron que la inacción del Departamento de Agricultura pues, se debería a que pues tendrían esas dos responsabilidades. Como cuando una persona la ponen y dice, no, me pones entre la espada y la pared. Entonces yo creo que se debería ese tema, ¿no? Dice, poco después del diagnóstico el 25 de marzo, en lugar de instar a la transparencia y la cooperación, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos impuso una orden de censura efectiva a sus empleados, según ha podido saber Vanity Fair. El 10 de abril, los veterinarios estatales y los funcionarios encargados del diagnóstico empezaron a recibir llamadas telefónicas furtivas de antiguos colegas del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, la división del Departamento de Agricultura de Estados Unidos responsable de proteger al ganado del país de enfermedades. Llamaban de sus teléfonos móviles personales y confesaban que su propia agencia les había puesto un bozal.
Aquí ya hay una clara declaración donde habían dicho de que habían sido obligados los veterinarios de inspección sanitaria a callarse, a no decir nada del tema, a guardar silencio. Y esto lo veo grave, porque si les dieron esa instrucción de callarse y que lo más seguro es que se va a generar una pandemia, ¿quién sería el responsable de decir silencio? No diga nada. Y esto sería por salvaguardar la economía de Estados Unidos. Pero aquí es donde pregunto, el dinero estaría sobre la vida, primero sobre la salud, y después sobre la vida de los estadounidenses. Y es donde les digo, los gobiernos hacen lo políticamente correcto. Y les habían impuesto un veto para no hablar. Así como las plataformas nos ponen un veto para no hablar. Como me lo puso TikTok. Y me empezó a bajar los videos donde hablaba de cifras de la gente que se infectaba y que fallecía por COVID. También continúa, dice, se les había dicho que no discutieran, que no participaran, que suspendieran incluso las conversaciones rutinarias con los funcionarios de salud en el campo, a menos que las agendas y los puntos de conversación recibieran autorización previa, dice un veterinario estatal sobre las llamadas extraoficiales. La intención funcional era que nadie pudiera hablar con nadie, dice un especialista veterinario del Medio Oeste. Fue entonces cuando empezaron a sonar nuestros teléfonos. Fue entonces cuando empezamos a organizar todo. Quedó muy claro. Todo se hacía en secreto y eso realmente obstaculizó la respuesta desde el principio. Aguas. Aquí está hablando de la respuesta al brote. Eric Deble, subsecretario adjunto de Marketing y Programas Regulatorios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dice lo siguiente sobre la aparente restricción de la información. En todo caso, fue un esfuerzo para asegurar que las agencias se unieran hablando con una sola voz, independientemente de con quién estuviéramos hablando. Supongo que para algunas personas eso podría haber parecido restrictivo, pero no lo fue. Aquí, como siempre, los funcionarios del gobierno, como este tal Eric, había dicho de que, por eso les habían dicho que no hablaran ni que no dijeran nada, porque se iban a juntar todas las agencias y entre todas iban a dar una conferencia de prensa, cosa que nunca pasó. Nunca dieron una conferencia de prensa y les habían hecho el veto de no hablar nada. Esta es la primera parte del artículo, donde ya estarían empezando a hacer confesiones con respecto al virus H5N1. Y son confesiones gruesas, donde se estaría hablando sobre un veto de la gente, que no hablara y que no dijera nada. Esta parte del artículo me hago pensando mucho de qué tanto estaría ocultando el gobierno de Estados Unidos y hasta qué magnitud estaría ahorita el brote de H5N1. Este artículo, por la extensión que tiene, porque de hecho la grabación dura media hora, pero es una grabación donde no explica, sino va leyendo todo el artículo. Creo conveniente, para que no se me fatiguen, hacerlo como en 2 videos o en 3, aparte de este, para que podamos explicarlo, discutirlo y para que podamos, podamos comprender hasta dónde está este desmadre del H5N1. Y me permito, y con perdón de ustedes, decirle desmadre, porque esto puede generar una pandemia. Y si se están cayendo los gobiernos, serán los responsables directos
de las muertes que va a haber en la pandemia. Por eso me gustaría hacerlo en 2, 3 videos para poderles explicar a detalle y con respecto a mi experiencia de H5N1 poderles explicar esto. La verdad es que a pesar de que la primera parte del artículo están haciendo confesiones gruesas donde les habían dicho cállense. Entonces ese artículo, les digo, dura como media hora el audio. Yo creo conveniente para poderlo analizar bien y ver hasta dónde, comprender hasta dónde está el brote. Podemos hacerlo en 2, 3 videos. ¿Sale? De hecho, yo creo que ahorita terminando de grabar y subirlo a la plataforma, voy a empezar a grabar el otro video. Pero se los voy a ir dando, yo creo que uno por día, para que no se me aburran. Porque es importante que esta información le llegue a la gente. Y más a la gente de Estados Unidos. Están ocultando el brote de H5N1. Que puede ocasionar, no que puede ocasionar, que va a ocasionar la próxima pandemia. Y lo están ocultando. Y eso no se vale. La gente se va a morir por culpa de funcionarios corruptos o que sobreponen el interés económico a la salud de la gente y a la vida de la gente. Te pido por favor que le pongas like a este video, que lo compartas y lo comentes. Este video no creo poderlo subir a TikTok porque me lo van a bajar. Voy a tratar de si lo puedo ver, si lo puedo subir, pero no creo, por las declaraciones que se hacen en este artículo. Y el domingo yo creo que lo comentamos. Cuídense mucho.